Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu canal amigo, Verdades Eternas, un canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. Recuerda que el que ha de venir vendrá y no tardará. Te damos la bienvenida al estudio de la lección de la cartilla, la lección número 6 para esta semana, titulada Él murió por nosotros. Y para ello vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, queremos darte las gracias porque nos das la vida, la salud, las facultades y nos das la oportunidad, Señor, de escudriñar tu santa y bendita palabra. Te pedimos una bendición muy especial por las personas que están estudiando la Biblia con nosotros, que tu Santo Espíritu guíe cada una de nuestras vidas y que tú puedas, Señor, acompañarnos a través del estudio de la lección de la escuela sabática. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, y leo la palabra de Dios. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos llegando al centro de la lección y el autor decidió poner en la lección número 6 la temática más importante de la Escritura. Esta temática es la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este punto se centra prácticamente toda la controversia entre el bien y el mal. Se declara prácticamente la justicia y la misericordia de Dios al mismo tiempo, y nosotros podemos aprender grandes verdades a la luz del sacrificio de nuestro Señor Jesús, un sacrificio de paso infinito que Él hizo por cada uno de nosotros, no solamente porque tomó nuestra humanidad, formándose en un bebé en el vientre de su madre, naciendo como un bebé inocente, creciendo como un niño en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con las personas, sino porque desde su encarnación en el vientre de su madre María, la encarnación en un bebé y su crecimiento en una aldea perversa, llena de personas que eran viles y pecadoras, y toda su vida estuvo marcada por una vida llena de abnegación, de sacrificio, de martirio, de torturas, de pruebas y dificultades. Y todo esto fue coronado con la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. De hecho, el Espíritu de Profecía menciona que nosotros debemos de meditar a lo menos 1 hora diaria en los aspectos finales de la vida de nuestro Señor, específicamente en las escenas del Getsemaní y todo cómo lo llevó hasta el punto final de que murió en la cruz del Calvario. Pues esta semana vamos a estudiar esta temática y el versículo de memoria es muy interesante. Y hablando de este versículo, el Señor estaba refiriéndose al suceso que Moisés hizo en el Antiguo Testamento cuando los israelitas, por causa de la murmuración y de la crítica y de la queja contra Moisés, contra Aarón, contra María y especialmente contra Dios, el Señor permitió que los mordieran serpientes venenosas. Y las serpientes habían estado todo el tiempo en el desierto. Lo que sucedía es que ellos gozaban de la misericordia y la bendición y la protección de Dios, y por consiguiente ellos estaban resguardados de estas víboras venenosas. Sin embargo, cuando el Señor escuchaba sus quejas y sus murmuras constantemente, lo que Él hizo fue simplemente apartar su protección y permitió que las serpientes venenosas los mordieran y murió mucha gente. El Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un asta y que la pusiera en alto para que todo aquel que había sido mordido por la serpiente, que eran serpientes venenosas, y miraban a la serpiente de bronce en el asta, no morían, porque ponían su mirada en esta serpiente que representaba directamente el sacrificio de Jesús. Y usted se podrá preguntar, ¿por qué el Señor eligió una serpiente como un símbolo de su sacrificio, si la serpiente es un símbolo de Satanás? Otro se podría preguntar, ¿por qué el Señor eligió la serpiente hacerla de bronce? Bueno, estas preguntas nosotros las encontramos en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía,
En primer lugar, la serpiente de bronce nos apuntaba directamente al altar del sacrificio. Recordemos que cuando el Señor mandó a que se construyera el santuario y que se construyera el altar del sacrificio, todo era de bronce. Y esta serpiente era de bronce, apuntando al altar del sacrificio, apuntando al sacrificio máximo de nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, el Señor Jesucristo eligió este símbolo de la serpiente porque a través de la Escritura nosotros encontramos un paralelismo entre Cristo y Satanás, una disputa entre el bien y el mal. Por ejemplo, en la Escritura se menciona que para el momento del día de la expiación se elegían 2 machos cabríos y se echaba suerte sobre ellos. Uno se elegía para el Señor y el otro se elegía para Azazel. Había un paralelismo, eran 2 machos cabríos y uno se elegía para cada bando. Para el caso, también la Escritura menciona que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el león de la tribu de Judá. No es extraño decir también que la Escritura pone a Satanás como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Para el caso, por ejemplo, la Biblia también menciona que al Señor Jesucristo se le conoce como Miguel el Gran Príncipe o como el Príncipe de Paz. La Escritura también aclara de que Satanás es el príncipe de este mundo. Y cuando nosotros encontramos estos paralelismos, de hecho, la batalla de Satanás fue precisamente en contra de Cristo desde un principio. Él quiso ocupar el lugar de nuestro Señor y por esta razón la Biblia también lo menciona como el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, dando a entender que Él está siempre disputando la supremacía de nuestro Señor. Dicho sea de paso, el Señor estableció un día de reposo. El enemigo pone un día de reposo falso. El Señor establece un culto legítimo. El enemigo pone un culto idolátrico falso. Es decir, el enemigo siempre está disputando el derecho legítimo de nuestro Señor Jesús. Y en este contexto, el Señor elige poner este símbolo de una serpiente para que se pueda ejemplificar lo que Él mismo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y usted puede preguntarse, ¿cómo es que esto iba a ejemplificar su sacrificio en la cruz del Calvario? Bueno, hay un texto en la palabra de Dios que menciona que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Es decir, cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, el Señor estaba dando a conocer al universo entero cómo debería de ser tratado el mal en todas sus formas. Es decir, Jesucristo estaba recibiendo en sí mismo, en su cuerpo, la maldición de todos los pecados de la humanidad y por consiguiente, Él estaba en representación de un animal que representa al enemigo o que representa a Satanás. Pero en este caso era un animal que estaba recibiendo la maldición del pecado a través de la crucifixión. Recordemos que la Escritura también menciona que todo aquel que es colgado en un madero es maldito o está bajo maldición. Por consiguiente, la figura de la serpiente en el asta era una representación perfecta e ideal para lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario como sacrificio por cada uno de nuestros pecados. Y cuando Él le dijo a Nicodemo estas palabras, Nicodemo entendió 3 años y medio después aproximadamente, cuando Jesucristo estaba siendo levantado en la cruz del Calvario, Él entendió las palabras que el Señor le dijo en esta noche de entrevista al siervo Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicho sea de paso, la aplicación de la serpiente en el desierto era una aplicación de fe, porque las personas habían sido mordidas por serpientes venenosas, pero si miraban con fe a la serpiente de bronce, ellos podían seguir viviendo. De una forma muy ejemplar o espiritual, también nosotros hemos sido mordidos por la serpiente, por el veneno del pecado. Todos nosotros hemos pecado y estamos en pena de muerte. Pero si miramos
al que fue crucificado en la cruz del Calvario, así como los israelitas miraban en un acto de fe a la serpiente de bronce, ellos podían seguir viviendo, y también nosotros, si miramos a la cruz del Calvario, el sacrificio sublime de nuestro Señor, podemos seguir viviendo. Y esta es la aplicación para el día sábado de esta lección. El día domingo de la lección se titula Desde la fundación del mundo. El versículo para este día lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. También hay otros textos que por motivo de tiempo no los voy a leer, pero se los voy a compartir. El otro texto se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo 23, Primera de Pedro 1, 19 y 20, y también podemos leer Tito, capítulo 1 y versículo 2. Leo solamente el primer versículo. En Apocalipsis 13:8 dice la palabra de Dios. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde la fundación del mundo se titula la lección para el día domingo. Nosotros, hermanos, conocemos que Dios no es un Dios que improvisa. ¿Por qué razón? Porque Él es un Dios omnisciente, o la omnisciencia de Dios le permite ver el fin desde el principio. Por consiguiente, cuando el ser humano pecó, no le tomó por sorpresa. Inclusive cuando Lucifer se reveló en el cielo, como vimos en lecciones anteriores, esto no le tomó por sorpresa. Él ya sabía y él ya sabe todas las cosas, porque él conoce el fin desde el principio. Por consiguiente, el plan de salvación o el plan de redención para salvar al ser humano de la desgracia del pecado, el Señor lo elaboró desde antes de la fundación del mundo. Es decir, mucho antes que el Señor creara este hermoso planeta con su vegetación, con su fauna, con su flora, y que puso de encargado al ser humano, a Adán y a Eva, para que lo guardasen, Él sabía las insinuaciones y las maquinaciones del enemigo, y mucho antes de haber creado el planeta, el Señor elaboró un plan perfecto, un plan que no se le escapó ni hasta el más mínimo detalle. Por si el hombre pecaba, que así sucedió, el Señor tenía un plan para salvar a la humanidad. Dicho sea de paso, el Espíritu de Profecía menciona que este fue la idea de Satanás, al tentar a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres. Él aseguraba que si el Señor elaboraba un plan para salvar al ser humano, ahí mismo él podía alcanzar misericordia juntamente con sus ángeles para que Dios lo pudiera admitir nuevamente en las cortes celestiales. Lo que esta mente finita ignoraba es que la omnisciencia de Dios había estipulado que esas mismas insinuaciones con las que él quería salvarse iba a ser su condena perpetua en contra de su ser, en contra de las huestes angélicas demoníacas y en contra de toda aquella mente que se revela en contra de este plan de salvación o en contra de este plan de redención. Lo que la temática del día domingo está enfatizando es que Dios no improvisa. Dios hace planes. Dios es un Dios organizado y organiza las cosas desde la eternidad, desde un principio. Él elabora planes detallados, conociendo los más mínimos detalles y los pormenores de lo que va a acontecer, no solamente en el aspecto global, no solamente en el aspecto universal, sino que en cada mínimo detalle. Él conoce los pensamientos de cada uno de sus hijos. Él conoce las intenciones de cada uno de sus hijos. Él conoce lo que nosotros vamos a hablar mucho antes que lo hablemos. Así lo dice el salmista: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor, por ejemplo, le dio con lujos de detalles a Pedro lo que él iba a hacer al momento de su crucifixión, hablando de la crucifixión de Jesús. Él le dijo: Pedro, me negarás 3 veces. No, Señor, le dijo Pedro, yo voy a ir contigo, si es posible, a la cárcel o a la muerte. No, Pedrito, le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y le puso por ejemplo un gallo. Es decir, el Señor está al control de toda su creación.
Él sabe cuando los pajaritos cantan, Él sabe cuando los gallos cantan, Él sabe cuando las cabras paren. Dice, Él le dijo Dios cuando le hizo 80 y tantas preguntas a Job. Él sabe lo que está aconteciendo. Él sabe lo que va a acontecer. Él está al control de toda su creación y Él hace planes perfectos y detallados para cada uno de nosotros. Así es que en los planes perfectos que Dios tiene para ti, tú estás incluido y nosotros debemos de tener la plena seguridad y la plena confianza que así como Dios hace planes perfectos, este mismo Dios que decidió entregar a su propio Hijo, a su Hijo único, desde antes de la fundación del mundo, y por eso es que la Escritura dice de que fue el Cordero inmolado antes de que el mundo fuese creado, antes que el mundo fuese creado. El Santo Concilio así lo había decidido, dicen los pasajes que les compartí. Y de esta manera, la omnisciencia, la omnisapiencia de Dios tiene todo bajo control. Y es por eso que la Escritura dice que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido como un varón, nacido bajo la carne, encarnado, el Dios encarnado, el Cristo encarnado. Cuando el reloj de Dios dio el tiempo exacto, cuando su Hijo tenía que nacer, entonces se lo envió. No antes, no después. Los tiempos de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. La organización de Dios es perfecta. De hecho, el Espíritu de Profecía menciona que la primera regla del cielo es la regla del orden. Dios es un Dios ordenado. Dios no improvisa. Dios no, oye, ahora, ¿qué pasó? Que esto se me salió de las manos. No, a Dios nada se le escapa de las manos. Y esto debe de incentivarnos a nosotros en nuestro corazón a que tengamos plena seguridad, porque en los planes de Dios para este tiempo, tú y yo estamos incluidos por su gracia y por su amor. El día lunes de la lección se titula Un prefacio de la cruz. Los textos para este día los encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Solamente voy a leer este texto por motivos de tiempo, pero voy a compartir los otros versículos. Los siguientes se encuentran en San Mateo, capítulo 17, versículo 22 y 23, San Marcos 9, 30 al 32, San Lucas 18, 31 al 34. Leo la palabra de Dios en Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este texto es muy interesante porque aquí nosotros encontramos una de las mayores reprimendas que el Señor Jesucristo le dio a uno de sus discípulos, y se la dio específicamente al controvertido Pedro, aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Bueno, ahorita vamos a explicar estos pasajes bíblicos. Los otros pasajes que les compartí tienen una concordancia con esta lectura que les acabo de leer. Y por eso el título es Un prefacio de la cruz. Porque a medida que el ministerio de Jesucristo iba avanzando en tiempo, recordemos que fueron 3 años y medio de ministerio, y todo el demás tiempo el Señor estuvo trabajando como carpintero, estuvo desenvolviéndose como una persona en Nazaret, donde se crió, y estaba sujeto a sus padres. De hecho, la Escritura dice que el niño crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y con las personas, y nosotros podemos encontrar que el silencio de la vida de Jesús es muy elocuente para dar a entender que él tuvo una niñez reservada, humilde, abnegada, bajo la pobreza, bajo la miseria, y ocupó un lugar prominente en su hogar, como aprendió a aprender un oficio. Ayudaba a sus padres en los oficios de carpintero, y
él fue ejemplo máximo en todo. Pero cuando inició su ministerio y a medida que se fue adentrando en él, empezó a anunciar una y otra vez lo que él había venido a hacer. Y dijo específicamente que él le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los dirigentes del pueblo, que él iba a ser entregado en mano de pecadores y de gentiles y que lo iban a abofetear, que lo iban a escupir, que lo iban a crucificar y que iba a resucitar al tercer día. Y en cada vez que el Señor dio a entender su misión específica que él venía a hacer a este mundo, sus discípulos, en este caso de esta lectura, Pedro le dijo, lo llevó aparte y le dijo, Señor, en ninguna manera te suceda esto, ten compasión de ti. Y el Señor le dice, apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino porque pones tu mirada en las cosas de este mundo o como piensan los hombres. Bueno, el espíritu de profecía menciona que, aunque si bien es cierto el Señor se refirió a Pedro con esta reprimenda, estaba reprendiendo directamente al autor de ese pensamiento. Recordemos que cuando el enemigo tentó a Eva y ésta cayó en pecado, fue el agente propicio para que tentara a su esposo y de esa manera Satanás, por medio de Eva, consiguió seducir a Adán. Y desde entonces ha utilizado un sinnúmero de tramas y de trampas, de tentaciones, y él mismo puede poner personas allegadas para que sean piedra de tropiezo en la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Jesucristo no fue la excepción. El enemigo inspiró a Pedro para que le sugiriera que tuviera compasión de sí mismo, es decir, movido por el sentimentalismo humano. Ay, no, es que a veces nosotros somos muy buenos, somos muy sentimentales. A veces nos da lástima que las personas se sacrifiquen o que hablen de un sacrificio sublime. A veces nosotros decimos, no, pero es que eso no va de acuerdo. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú te tienes que amar a ti mismo. Y en esas ideas de amarse a sí mismo o en esas ideas sentimentales y en esas filosofías de un amor sentimentalista, un sentimentalismo enfermizo, a veces nosotros queremos proteger a nuestros seres queridos que no sufran, que no padezcan, y en esa idea de no hacerlos sufrir, de que no padezcan, podemos estar siendo piedra de tropiezo para los propósitos nobles y grandes que Dios tiene para cada persona. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de lo que estamos hablando de la temática de Jesús, el Señor, por ejemplo, permitió el maltrato de sus hermanos a José. Los 11 hermanos le tenían envidia y le hicieron grande mal, al punto de que lo querían matar, lo tiraron a una cisterna, lo vendieron como esclavo y él sufrió muchísimo. Pero dentro de todo este sufrimiento, al final, José, que es un tipo de Cristo, le dice a sus hermanos, vosotros lo hicisteis para mal, pero el Señor lo había preparado para bien. Es decir, el pecado no se justifica en nada, en ninguna manera, pero muchas veces el Señor utiliza la escuela del sufrimiento, el Señor utiliza la escuela del sacrificio, la escuela de la abnegación y de la negación del yo para que su nombre pudiera ser exaltado. Recordemos que en el prefacio de la cruz el Señor vino a morir por cada uno de nosotros, y si Él no moría por nosotros, nosotros estaríamos totalmente perdidos. En ese contexto, el Señor tenía muy clara su misión y no le permitió al sentimentalista Pedro, con una insinuación o una idea del enemigo, que lo apartara de su misión, y él se enfocó. Y esto llevó a sus discípulos a recibir tragos amargos cuando tenían la oportunidad de gozarse en la noticia más sublime y más excelsa que el ser humano puede recibir,
que en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación y vida eterna. ¿Por qué razón? Porque Él no solamente estaba anunciando su muerte, su martirio, su delirio y su crucifixión, una muerte atroz, sino que también estaba asegurando que al tercer día Él iba a resucitar. Pero ellos no escuchaban, ellos no entendían. ¿Por qué razón? Porque no querían oír, porque no querían entender, porque su visión era que Jesucristo venía como un conquistador terrenal, que venía a ocupar un trono terrenal y que ellos iban a tener ganancias mundanales. Y ellos confundieron la misión de Jesucristo en su primera venida. Esto debe de ser un llamado de atención para cada uno de nosotros que estamos a la víspera de su segunda venida y qué errores se podrían estar enseñando con respecto a su segunda venida, cuando el Señor ha establecido claramente lo que va a acontecer en su santa palabra. Se lo dijo claramente a sus discípulos, pero sus discípulos no lo entendieron porque no eran las expectativas que ellos tenían del prefacio de la cruz. Que sea un llamado de atención para cada uno de nosotros y que no malinterpretemos las escrituras con respecto a sentimentalismo, perspectivas egoístas o perspectivas mundanales, cuando el Señor está a las puertas y Él ha anunciado claramente lo que ha de acontecer, así como le anunció a sus discípulos el momento de su martirio, su crucifixión y precisamente su resurrección. El día martes de la lección se titula Consumado es. Los versículos para este día los encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 1 al 30. Te recomiendo que lo leas y que puedas poner mucha atención al martirio de nuestro Señor que Él sufrió por cada uno de nosotros. Desde que el Señor sufrió su martirio en el Getsemaní, que sudaba gotas de sangre, inclusive el Señor rogó 3 veces a su Padre que si fuese posible pasase de él esta copa sin beberla. Él dijo, pero no sea como yo digo, sino que sea hecha tu voluntad. Y el ángel Gabriel descendió para ayudarle a beber la copa del amargo cáliz que él tenía que beber por amor a la humanidad y por amor al universo entero. ¿Por qué razón digo que al universo entero? Porque Jesucristo no solamente vino a salvar a la humanidad, Él también vino a vindicar el carácter de su Padre ante el universo. Recordemos que el enemigo, desde que se reveló en el cielo, empezó a acusar a Dios que era un Dios injusto, que ponía leyes restrictivas, que su ley merecía ser cambiada y que Él era un Dios egoísta, que no daba nada y que solamente requería el servilismo de sus criaturas y que Él nomás pedía cosas para sí mismo, que se le adorase, que se le rindiese alabanza y tributo, pero que Él no estaba dispuesto a sacrificarse. Estas eran las insinuaciones de Satanás en contra de nuestro Padre Dios. Y de esta manera el Señor vino a dar testimonio del carácter del Padre. Y por eso en el contexto bíblico, cuando uno de sus discípulos le pregunta al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dice, tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de esta manera nosotros podemos comprender que nuestro Padre es un Padre amante porque dio a su único Hijo por nosotros y Jesucristo se dio a sí mismo también por salvarnos a nosotros y por vindicar el carácter de su Padre. Todo lo que Él vino a hacer fue para que el Padre fuese glorificado. Y qué mayor gloria que una vez estando en el martirio, el gobernante Pilato, que no encontraba ninguna acusación en él, le dice a los judíos, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Y él, por presión de los judíos, lo manda a azotar. Algo muy contradictorio, porque si no le había encontrado ningún pecado, ningún mal, ningún crimen, ¿por qué lo mandó a azotar? Cuando el Señor lo presenta ante los judíos, Pilato presenta al Señor ante los judíos, azotado, lacerado, y tal vez ustedes han podido ver la película La Pasión de Cristo. Es una película muy vívida de lo que pudo haber sido el martirio y
la tortura que le dieron a nuestro Señor Jesús. Lo presenta ante los judíos y él le dice, aquí ya lo azoté, yo no encuentro ningún delito de muerte. Y los judíos le insisten de que si no lo condena a muerte, él se opone a César, porque Jesucristo se había declarado ser rey de los judíos. Y él le dice, aquí está vuestro rey, yo no encuentro ningún delito en él. Y cuando inclusive la esposa de Pilato le manda a decir que no se metiera con este justo porque ha tenido sueños por causa de él procura soltarlo, pero vemos de que en una situación que le están metiendo presión política y le están diciendo, bueno, si tú no lo crucificas, no eres amigo de César. Y él está pensando en su posición actual o hacer lo que es correcto. Aunque una vez él se deslizó por la banda de la injusticia, mandándolo a azotar injustamente cuando él mismo testificaba que no encontraba ningún delito, eso lo llevó a que pudiera dar el siguiente paso. Y el camino de la tentación es descendente. Las personas, una vez que dan un paso en la injusticia, dan otro paso más y otro paso más, al punto que se cometen crímenes atroces con personas que están a cargo de poder en cargos honorables. Y bueno, no solamente Pilato, sino que también nosotros encontramos que todo el pueblo judío gritaba a unísono. La mayoría del pueblo decían, crucifíquenle, crucifíquenle, nuestro rey no es este, sino que es el César. No tenemos más rey que César. Estas palabras fueron escritas en los libros celestiales y de esta manera ellos se desligaron de reconocer a Dios como rey y se sometieron a un tirano, al César, al César de Roma, que era un pagano idólatra, un tirano de a primera. Y no solamente esa situación, cuando Pilato, queriéndolo soltar, pone a Barrabás y pone a Jesús, y él dice, bueno, como hay una fiesta, es costumbre soltar a un delincuente. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús Nazareno, llamado el Cristo, o a este ladrón que es un perverso? Y aquí está este hombre Barrabás. Y él dijo, aquí yo me zafo las manos, y el pueblo va a decidir por lógica a Jesús Nazaret, porque yo he escuchado que él ha hecho milagros, que él ha sanado enfermos, que él ha dado de comer a la multitud, que él ha resucitado muertos. Pero ¿hasta dónde llega la ingratitud humana? ¿Hasta dónde llega la euforia del fanatismo de la turba asesina? ¿Hasta dónde llega la inspiración del enemigo con ángeles malignos y su misma presencia en estas mentes perversas y pecadoras, que prefirieron elegir la libertad de un hombre que a simple vista se notaba su maldad y su iniquidad y su perversidad, como Barrabás, y dijeron, ¿y qué hago con este? Crucifíquenle, crucifíquenle todos a unísono, gritando que crucificaran al Salvador que había venido a hacer bienes a toda la humanidad. Y ellos fueron testigos presenciales de los bienes que él hizo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros también hemos sido testigos de todas las maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Solamente hay dos opciones. O aceptamos a Jesucristo, nuestro Señor o Salvador, o aceptamos al que representaba Barrabás, en este caso un ladrón, un asesino, un perverso. Recordemos que la Escritura dice que el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Es decir, las características de Barrabás en este personaje representaban sin lugar a dudas al enemigo de Cristo, al enemigo de Dios, a Satanás mismo. Pero el pueblo, irónicamente, el pueblo es increíblemente, bajo todo entendimiento, o sobre todo entendimiento, sobre toda lógica, decide la libertad de Barrabás y decide que Cristo, el hacedor de bienes y de milagros, que había hecho todo por amor, necesitaba o merecía ser crucificado. Qué grande infatuación la de la turba asesina, qué enorme pecado la de esta multitud. Y dijeron no solamente eso, sino que dijeron que su sangre recaiga
sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y estas palabras se cumplieron al pie de la letra cuando años más tarde ellos pagaron una pena a través de el sitio de Jerusalén en el año 70, cuando el general Tito hizo una gran matanza en contra de los judíos. Pero bien, Pilato se lavó las manos, mas sin embargo, por mucho que una persona se quiera lavar las manos, si alguien es responsable de hacer algo malo, esa persona va a ser responsable totalmente delante de Dios. Y por eso el Señor le dice, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene que tú. Y de esa manera le enfatizó que él, a su conciencia, que la estaba violando, él era responsable delante de Dios, porque ninguna autoridad él tendría si no se le hubiese venido de arriba. Así que con este preámbulo, el Señor fue lacerado, fue torturado, fue escupido, sus vestiduras se las repartieron para que se cumpliese la escritura. Lo crucificaron en la cruz del Calvario en medio de dos ladrones. Uno de ellos lo mofaba, el otro al último momento se arrepiente y escuchó esas maravillosas palabras del Salvador: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y cuando él hubo aguantado toda la tortura, al final dijo estas maravillosas palabras: consumado es. E inclinando su cabeza, entregó el espíritu. Estas palabras, consumado es, dieron la victoria a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las huestes demoníacas y sobre Satanás mismo, que estaba inspirando a los líderes religiosos, a los escribas y a los fariseos, a la multitud, a la turba asesina, a los soldados romanos que se mofaban de él, que se burlaban de él. Él soportó infinidad de burlas, de mofas, de escarnio, de vituperio, y cuando le decían baja de la cruz y creemos en ti, el Señor no bajaba porque los clavos lo detenían en la cruz del Calvario. Lo que lo detenía era su amor por ti y por mí. Lo que lo detenía en la cruz era el amor hacia esas mismas personas que se estaban burlando de él, que se mofaban de él. Eso era lo que lo detenía, porque el Cristo, que es todopoderoso, que es Dios hecho hombre, podía bajarse de la cruz y podía hacer grandes milagros, pero recordemos de que no hay remisión de pecados sino a través del sacrificio infinito de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él declaró consumado es, ganó la victoria para ti y para mí. La lección del día miércoles se titula Él murió por nosotros. Los versículos para este día los encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18, y Romanos, capítulo 6, versículo 23. También podemos encontrar otra concordancia en San Juan 3, 16 y 17, que eso lo encontramos en el primer texto bíblico. Vamos a leer la primera lectura y ahí vamos a meditar para este día de la lección, y los otros son textos de referencia y ustedes los pueden leer en sus hogares con más tiempo. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Leo el siguiente versículo también, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no quiero extenderme mucho en este video, mas sin embargo quiero invitarte a que hagas conmigo un ejercicio en estos pasajes bíblicos.
Cuando la escritura en estos versículos menciona la palabra aquel o la palabra mundo o la palabra él, tú puedes quitar esa palabra y puedes poner tu nombre y yo pondré mi nombre para que sea una lectura más personal. Así que yo la leo con mi nombre y tú en tu casita o tú en tu trabajo o en tu auto, donde quiera que estés viendo o escuchando este video, puedes anteponer tu nombre a estas palabras para que el mensaje sea personalizado para ti. Lo vuelvo a leer con mensaje personalizado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que Wilber, si cree en él, Wilber no se pierda, mas Wilber tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a Wilber que dio a su Hijo unigénito, para que Wilber, si cree en él, Wilber no se pierda, mas Wilber pueda tener vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a Wilber, sino para que Wilber sea salvo por él. El que, si Wilber cree en él, Wilber no es condenado. Pero si Wilber no cree en él, Wilber ya ha sido condenado, porque no ha creído Wilber en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino a Wilber, y Wilber amó más las tinieblas que la luz, porque las obras de Wilber eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, porque Wilber, si hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Con esta lectura, mis amados hermanos, quiero hacer un énfasis corto por cuestiones de tiempo, que Jesucristo vino a morir por ti. Jesucristo vino a morir por mí. Todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió, su martirio, sus laceraciones, las escupidas, el maltrato, las bofetadas, el que le rifaran su ropa, el que lo crucificaran desnudo, la tortura de los clavos en la cruz, las burlas, todo eso el Señor lo sufrió por ti y lo sufrió por mí, para que nosotros podamos ser salvos si creemos en Él. De esta manera, tú y yo no tenemos nada más que agregarle a la salvación tan grande que el Señor nos ofrece. Es decir, yo no tengo nada más que hacer para ser salvo, sino simplemente creer en el unigénito Hijo de Dios que me da la salvación, aceptarla por fe, porque Él ya pagó la deuda enorme que mi pecado que está en mí o que estaba en mí, el Señor la pagó en la cruz del Calvario. De esa manera, el Señor fue tratado en la cruz como yo merezco ser tratado, para que yo, si creo en Él, pueda ser tratado como Él merece ser tratado. Es decir, Él tiene la vida, yo también tengo la vida, si lo tengo a Él o si creo en Él, porque Él en la cruz ya pagó la muerte que me correspondía, la muerte que yo y tú merecíamos. De esta manera, la salvación que Cristo dio en la cruz del Calvario es una salvación personal, es una salvación infinita. ¿Cómo es entonces que tú y yo podemos descuidar o ignorar una salvación tan grande? La lección del día jueves se titula El significado de la cruz. El versículo para este día lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24, y leo la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros en el día jueves encontramos que el significado de la cruz de Cristo, de la cruz del Calvario, del sacrificio de Cristo, es muy profundo. De hecho, el Espíritu de Profecía menciona que a la luz del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, estudiaremos por las edades sin fin acerca de el amor de Dios, acerca de su entrega total. Pero entre las cosas que recalcan en este día es que en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nosotros podemos ver expresamente la justicia de Dios. ¿Cómo es que la paga del pecado no es vida en otra esfera, en otro ambiente, o que uno puede seguir viviendo? La paga del pecado es muerte, así lo dice la palabra de Dios, y esto se comprobó en la cruz del Calvario, porque Cristo murió, mas sin embargo, Él no murió la muerte que nosotros padecemos todos los seres humanos. Jesucristo murió la segunda muerte. Recordemos de que Él no cometió pecado, pero Él pagó la deuda de nosotros para que nosotros no suframos la segunda muerte. Esa muerte de la que habla el libro de Apocalipsis, donde van a estar los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los homicidas, los mentirosos y todo aquel que practique y haga mentira, van a estar en el lago de fuego y azufre, y esta es la segunda muerte o la muerte segunda. Esta muerte fue la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Esta deuda fue la que Él pagó en la cruz del Calvario con su sacrificio infinito, porque la justicia de Dios se pagó en el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Pero si una persona no acepta la justicia de Dios, bueno, tiene que recibir la justicia él mismo, donde la Escritura dice que se perdieron porque amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, la salvación está disponible para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y con esto nosotros entramos al segundo punto del significado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo, se mostró el amor de Dios. Nosotros aquí encontramos un contraste entre la justicia y el amor. ¿Por qué razón? Porque la justicia reclama la vida del pecador impenitente, pero eso la cargó Cristo por nosotros. Mas el amor de Dios por nosotros reclama de que el pecador puede tener vida a través de ese sacrificio infinito. Y eso es lo que Jesucristo nos ofrece, esa muerte sustitutiva. Lo que Él murió, lo murió por mí, lo murió por ti. Lo que Él sufrió, lo sufrió por mí, lo sufrió por ti, porque Él te ama, Él me ama. Y aquí nosotros encontramos de que tanto la justicia y el amor se unen en el sacrificio infinito de la cruz del Calvario. Es más, el sabio Salomón dice que la justicia y el amor se besaron. Y esta es una palabra perfecta que se cumple a plenitud en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se cumple la justicia y se cumple el amor. También nosotros encontramos de que en el sacrificio de Cristo podemos tener una plena seguridad que en las edades sin fin va a ser el antídoto para que no se vuelva a levantar una rebelión en contra del gobierno de Dios, porque esto va a disipar por completo las dudas que ya las disipó en las mentes celestiales, pero también en la mente de todos los redimidos. No así en la mente de aquellas personas que no quieran aceptar la sabiduría de Dios porque les parece locura, les parece que no tiene sentido en un mundo donde reina el egoísmo, reina el materialismo, reina el hacer lo que la persona quiere. Hay algunas apelaciones, ¿no?, de ciertas compañías que dicen solamente hazlo, just do it.
vive el momento, vive el ahora, porque el mañana no existe. Y en esas filosofías o en esas ideologías, las personas van en busca de vivir la vida, de hacer lo que quieren hacer, sin temor a lo que les puede esperar en el día del juicio final. Mas, sin embargo, nosotros aquí encontramos de que el sacrificio de Cristo da respuesta a las preguntas más grandes que pueden existir. ¿Es Dios justo en castigar a los impenitentes, a los pecadores? Claro que sí, porque Cristo murió por nosotros. Es un Dios de amor que al mismo tiempo que va a erradicar al pecado juntamente con los pecadores, hay una prueba de que Él es un Dios de amor. Oh, claro que sí, porque Él murió por nosotros, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y si las personas no quieren aceptar su salvación, pues Dios es un Dios de amor que respeta la decisión de cada persona, lo que ellos quieran decidir. Él dice: pongo delante de ti la bendición o la maldición, la vida o la muerte, que te salves o que te pierdas, que aceptes al Señor, a mi Hijo amado, o que lo desprecies o que lo rechaces. Vivo yo, dice el Señor, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Y cuando dice estas palabras, vivo yo, Él está diciendo: por mi vida yo te estoy diciendo que no quiero tu muerte. Y esto se cumplió en la cruz del Calvario, es decir, Él dio todo lo que tenía, Él dio su vida por nosotros para que nosotros no suframos la segunda muerte. Él dio todo lo que tenía. Y si aún así la persona insiste en menospreciar un sacrificio infinito, un sacrificio tan grande, tan sublime, ¿qué más tiene que ofrecer Dios por ti o por mí? No tiene más que ofrecer. Entonces, por consiguiente, simplemente por omisión, la persona, si no acepta al único nombre en el cual puede ser salvo, que es Cristo Jesús, y alguien dice: no, es que hay reencarnación y yo me puedo salvar en otras vidas, bueno, esa es su decisión y se va a respetar, y al final se va a dar cuenta de que usted tuvo la oportunidad de aceptar una salvación gratis, una salvación sencilla, porque es una salvación que se obtiene por creer en Él. Que no es barata, no, porque costó la vida del Hijo de Dios, un sacrificio infinito, que dicho sea de paso, cuando se anunció el plan de salvación o el plan de redención para la humanidad, los mismos ángeles se ofrecieron por sacrificio por la humanidad. Mas, sin embargo, se les explicó que la brecha del pecado era una brecha tan enorme, que la ley de Dios es tan sagrada como Él mismo, que ni un ángel podía pagar por la vida de un solo pecador. Por consiguiente, el único ser que podía pagar esa deuda era uno que era igual a Dios, es decir, solamente Cristo Jesús, nuestro Señor. De aquí que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien nosotros podamos ser salvos, sino solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicho sea de paso, que si solamente una persona hubiese aceptado el sacrificio de Cristo, solamente por una persona el Señor hubiese venido a sufrir todo el martirio que sufrió para salvar a esa sola persona. Así de grande es el amor por ti y por mí. Así de inmenso es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Así de infinito es el amor de Dios. Y en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo, nosotros encontramos estos significados tan profundos que serán dados por toda la eternidad a través de este sacrificio infinito y sublime. Muchas gracias, mis hermanos y amigos, por quedarse hasta el final de este video. Si te gustó, si fue de bendición para tu vida, te invitamos para que lo puedas compartir, para que te puedas suscribir, para que puedas darle un like, para que puedas dejar tus comentarios, tus pedidos de oración, tus peticiones. Estaremos al pendiente de cada uno de ellos. Recuerda de que este canal está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te invitamos para el estudio de la próxima semana para que nos puedas acompañar y que estés siempre en sintonía de nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Bendiciones para todos.